Cultura Escacs. Hola amigos, un día más con todos ustedes en este 122 programa. Parece que fue ayer que empezábamos y parece que fue ayer que celebramos el programa número 100, pero llevamos ya 122. Y hoy tendremos al copresentador y codirector y alma mater del programa, tendremos a Pepo Viñas, que está aparcando el coche, todo se tiene que decir. Y, cómo no, tenemos a un amiguete que viene muchas veces y que siempre es un placer tenerlo aquí. Alfonso Jerez, Alf, ¿cómo estamos? Hola, buena espera. Sí, siempre bien. Aquí siempre me tratáis bien, así que vuelvo. Bueno, la semana pasada tuvimos el Campeonato de Cataluña de Edades por equipos. Y como pasa año a año, es un tipo de torneos que cada año tenemos más participantes, lo cual dice, al menos en cantidad, de la buena salud del ajedrez catalán. De calidad, pues bueno, ¿cómo os diría? Pues hay buena calidad, pero en función de las generaciones ya se sabe. Esto es un poco cuestión de los profesores, de la suerte. ¿Qué te parece, Alf, eso de tener diferentes generaciones buenas o malas? Porque yo recuerdo la mía, fue genial, que estaba Jordi Magem, Illescas, Alfonso Romero, había y maestros internacionales, Santi Beltrán. Claro, eso va un poquito cuestión de suerte o cuestión de qué. Bueno, piensa que en aquella época y incluso en la siguiente, el trabajo que hacía la federación prácticamente se podía decir que era nulo con los chavales jóvenes. Y en los clubs lo mismo, los clubs prácticamente no apretaban por los chavales y hoy día sí se hace. ¿Qué pasa? Pues que la gente o trabajaba por su cuenta o no hacía otras actividades, sobre todo. Que antes la gente, pues si hacía fútbol, si hacía ajedrez y ahora hace más cosas. Si tú hablas de esa época, yo te podría hablar de la mía. Yo, por ejemplo, nunca fui a un campeonato de España. No me clasifiqué nunca. Madre de Dios, ¿no te clasificaste nunca? Hombre, piensa que solo de mi año están David García y Comas. Madre mía. Un año más pequeño es Óscar de la Riva. Sí. Narciso creo que es 2 años más pequeño. Oms es bastante fuerte. Sí. Claro, es que por eso digo que a veces influye, no sé si decir el factor suerte, porque ahora la verdad es que se trabajaba mucho y creo que en muchísimos clubes muy bien. Y nos encontramos en eso, ¿no? En que hay generaciones muy desiguales, ¿no? Bueno, veremos a ver. Creo que tampoco no es mucho cómo empieza, sino cómo van evolucionando esos chicos, ¿no? Porque hay chicos que a lo mejor, pues, su evolución es más tardía que en otros casos, ¿no? Claro, veremos a ver un poquito. De entrada, lo que sí que podemos decir es que ha habido una gran cantidad de chicos y pasaría un poquito, pues, a comentar un poquito las clasificaciones, ¿no? En el sub-8 habían 15 equipos y quedó en tercer lugar el Montornès, en segundo lugar, y además a mí personalmente me hace especial ilusión la Escola Joviat, porque se ha convertido en un club de ajedrez, pero no perdamos de vista que es un colegio. Y quieras o no, me gustaría ver muchos más ejemplos como este, ¿no? De colegios que realmente su evolución sea tan grande que acaben haciendo incluso club de ajedrez. Y en primer lugar, el Tres Peons. Pepo, hablábamos ya de las clasificaciones. Buenos días. Buenos días. Sí, buenos días para cuando se emita. Buenas tardes ahora. Sí, y comentábamos con Alf antes de tu entrada triunfal el hecho de que cada vez los torneos que hace la federación son más altos, de más cantidad, y hablábamos del tema calidad, que evidentemente siempre hay chicos buenísimos, pero lo desiguales que son las generaciones, y decimos, ahora parecería que tendríamos que tener siempre, pues, chicos que lo hicieran muy bien porque trabajamos mucho en los colegios, ¿no? Y en los clubs. Y él me decía que, claro, que una cosa increíble. ¿Tú sabías que Alf no se ha clasificado nunca para el Campeonato de España? Pues no. De edades. Absoluto, sí. Nunca, pero ¿porque no jugabas o simplemente No, porque claro, no te clasificabas? No me clasificaba, eran mejores que yo. Imagínate, estamos hablando de maestro internacional. Bueno, pero ya digo, lo que te decía me parece lógico. O sea, había jugadores más fuertes que yo. Si en tu año, lo que decía, está David García y Comas, pues lo tienes muy difícil. Realmente es cierto que hace unos años, estamos hablando de hace 30 años prácticamente, el nivel que había
Es decir, era fortísimo, pero también es cierto que es que los demás no se han dormido, ¿no? Es decir, hay que decir que hay escuelas de ajedrez, me estoy refiriendo a la andaluza, a la asturiana, en fin, a la valenciana, etcétera, que tampoco, que tal vez en ese momento no eran tan fuertes como ahora, ¿no? Bueno, eso es lo primero, O pero la gallega incluso, ¿no? sí, pero incluso que deberíamos mirar más ya lo que decía los alumnos, ¿no? O sea, hoy día es muy difícil encontrar un chaval que dedique, por ejemplo, 10 horas a la semana al ajedrez, porque si haces 3 actividades en lugar de una, no tienes tiempo para hacer todas, ¿no? Yo tengo algún alumno que la clase se la hago el día y la hora a la que puede y no tiene otra. Sí, sí, sí. Entonces es imposible. Eso es así. De hecho, recuerdo hace relativamente poco, un día que entrevistaste, Pera, a Guerra. Sí. Y comentaba, precisamente comentaba que en Cuba, pues le decía, bueno, ¿cómo es posible que en Cuba salgan tanto buen jugador como sale, teniendo en cuenta incluso la población, ¿no? O sea, la relación aquello gran maestro, calidad, demografía es muy alta. Y nos decía esto, recuerdo, que es que allí, el que se dedica al ajedrez realmente lo tiene ya preparado como para que le tengan que dedicar pues unas 2-3 horas al día y eso lógicamente luego tiene una repercusión en los resultados, ¿no? Yo os contaría un caso curioso, supongo que aquí en Barcelona pasará lo mismo, pero en otro deporte, a ver, no diré que es como el ajedrez, pero sí que no es un deporte de masas, como es la natación, el Club de Natación Sabadell tiene la Escuela Santa Clara, que está montada para todos sus deportistas, para que puedan estudiar y hacer natación de la manera que realmente precisen. Y es decir, y es curioso porque, claro, es decir, los niños van a la escuela allí y pasan todo el día allí, comen allí y pueden entrenar, pueden hacer clases y tal. Claro, si algún día pudiéramos hacer algo parecido en el ajedrez, sería magnífico. El Juventud de Badalona hace una cosa parecida, sí, por ejemplo. Sí. En todo caso, una pregunta, Alfonso. Tú cuando hablas, por ejemplo, de este alumno y le haces 1 hora a la semana, entonces, ¿cómo lo puedes hacer para que, o sea, yo intuyo que más que dar una clase de ajedrez, lo que vienes a hacer es hacer de entrenador de cómo tiene que estudiar el resto de la semana o cómo puede hacer las clases? Creo que no lo has cogido. No es que tenga más tiempo para estudiar ajedrez, que no tiene más tiempo para estudiar ajedrez. Correcto, o sea, que eso es lo que hace. Hace 1 hora porque hace 1 hora, no tiene más tiempo. Entonces, vamos, es decir, no... Claro. ¿A dónde puedes llegar así? No vas a ganar a chicos que están estudiando 12 horas a la semana o 14 horas. Evidente, ¿no? Es imposible, así de claro, ¿no? Sí. Tengo que decir que viendo las clasificaciones, no digo que me llame la atención porque sé que trabajan muy bien, pero el Trespeón se ha ganado el sub-8 y el sub-10. Eso quiere decir que están trabajando seriamente y bien, sobre todo en esas edades tan jóvenes, ¿no? Creo que allí los profesores son la familia Cruz. Y Dani Leiro. Los 3 son los que están llevando, no sé quién lleva cada grupo y tal, pero me llama la atención que dentro de me ha llamado la atención que en esas edades jovencitas han ganado el sub-8 y el sub-10. Está cada vez también... Yo creo que hay que decir que también es un club que está haciendo las cosas bien y esas cosas se notan. Es decir, yo no me creo mucho que los sub-8 sea porque el club tenga bien montada la cosa, es decir, es porque tiene que tener mucha gente, etcétera. Uno ve más los resultados a lo largo del tiempo. Sí. Yo, por ejemplo, siempre lo he dicho, mi club, el Vilafranca, muchas veces ha ganado el sub-8, pero luego cuando saltan a sub-10 y sub-12, pues ya no ganan. Es decir, señal de que, bueno, de que hay una buena labor de captación, pero tal vez, digamos, el seguimiento no es no está tan afinado. Es decir, en cambio, yo donde sí que entiendo que existe o que puedes decir qué gran escuela de ajedrez hay es cuando ya están ganando regularmente en sub-12, sub-14, sub-16. Lo que sí que es cierto es que el Tres Peones es un club fantástico en el sentido de que está realizando actividades de ajedrez durante todo el año. De los grandes clubes de Cataluña. Es un club que está en Barcelona ciudad y ha sabido, digamos, captar o digamos, tomar la delantera al resto de clubes, exceptuando, si quieres, al Peona y Peó, que también tienen muchísima cantera y muchísima captación de jugadores, pero son tal vez los 2 clubes que en el seno de Barcelona están más activos haciendo actividades y cosas, y eso se nota también. Fijaros que el Tres Peons, que es un club que está cerca de la UGA, ¿no?
De la antigua Bueno, UGA. de la antigua UGA. Sí, de la Es antigua que UGA. ahora ya no tiene nadie a su Claro, alrededor. Claro. No, pero eso es importante. Pero lo que Claro. me vengo a referir es que fijaros la evolución Tenía la de un UGA y el club. Vulcà cerca, Sí, sí. y ahora han desaparecido Todo- ambos. Y Pero todos los eso es jugadores de porque han Goya trabajado Vulcà. bien. Exacto. Eso es porque han trabajado bien. Y Correcto. cuando a ver, esas cosas son las que marcan la realidad. La realidad es que siempre veremos los títulos que han ganado pues Vulcà, UGA y tal. Pero la realidad, con el paso del tiempo, lo que vemos es que, yo lo decía ahora y lo digo además completamente convencido, el Tres Peons es de los 3 o 4 mejores clubes de Cataluña. Porque para mí un club es grande cuando tiene cantera, cuando hace torneos, cuando tiene el equipo en División de Honor. Fumen es otro de los grandes clubes de Cataluña. Yo para lo mí. siento, para mí no hay clubes mejores que otros. Cada uno No, tiene no me quieres su- entender. Todos los clubes es como decir un equipo de todos los clubes son importantes y son no importantes, importantísimos. Y con ellos vertebramos todo el territorio. Lo que me vengo a referir es que cuando estamos hablando para mí, de grandes clubes, son los clubes que tocan todas las cosas. Es decir, cada club se especializa en lo que puede, pero cuando un club es capaz de hacerlo todo, para mí es un gran club. Y para mí el Tres Peons es un gran club, para mí el Fumen es un gran club. Y hay otros, y todos los equipos que están en categorías altas y tienen niños y hacen torneos, para mí son los clubes grandes. No sé, Pepo, si digo una barbaridad, pero para mí es la manera de verlo. Que todos los clubes son importantes y evidentemente en función de dónde están, pues son más grandes Sí, o menos. Es una discusión más terminológica que real, en mi opinión. Evidentemente. Es una manera de verlo. Todos los niños de una clase son igualmente importantes, Y igualmente claro que sí. grandes. Es decir, Sí. si hablamos desde los aspectos académicos, pues veremos que hay alumnos que sacan mejores notas que otros, o hay alumnos que tienen más capacidad que otros. Esto ocurre siempre. En cuanto a clubes, lo que sí que es cierto es que, por ejemplo, el Tres Peons es un club muy destacado. ¿Por qué? Porque si, por ejemplo, lo miramos respecto al número de licencias que tiene, Tiene pues muchas. considero que es es probablemente el primer club de Cataluña en número de licencias. Sí. Si tú lo miras en actividad ajedrecística, no hay día de la semana donde no hagan un torneo. Y si tú lo estás mirando, por ejemplo, a nivel de resultados de cantera, pues bueno, efectivamente han quedado campeones de Cataluña por equipos sub-8 y sub-10. Sí. Si eso queremos decir que es un gran club, Para pues mí que es un estoy gran de club, acuerdo. es decir, Es decir, no sé. desde esa Sí. perspectiva estoy de acuerdo. Sí. Es decir, no, es un club que realmente es modélico en el sentido de que si todos tenemos nuestra imagen de club con actividad ajedrecística, con número de jugadores, con niños que jueguen, con club de división de honor, etcétera, etcétera, pues cumple todos esos requisitos. Y ha sido claro. consecuente en el momento en que vivimos, es decir, no se ha dejado iluminar por según qué cosas y tener que desaparecer. Es decir, Es su filosofía, ¿no? Evidentemente. Si tú al lado tienes dos clubs muy, muy grandes, con muchos jugadores, con mucho dinero, como eran la UGA y el Vulcà, y los ves desaparecer, para mí sería de bobos seguir su imagen, ¿no? Sí, Claro. para hacer lo mismo. De hecho, ellos recogieron prácticamente casi todos los jugadores de Vulcà y UGA. sí. Y era una zona en Gracia que se jugaba muchísimo al ajedrez. De hecho, tú eras Vulcaniano. tú Era te vulcaniano, creaste sí. tú como jugador te creaste en el Vulcà. El ¿no? Vulcà, pero me fui antes de que desapareciera. Lo sé. Me fui antes de que desapareciera y que se fusionase, ¿no? Sí. Me fui antes al San Martí y luego al Fumen. Pero el Vulcà, pues ya los últimos años era un páramo, ¿no? Aquello. Pero, En ambos casos hay que tener en cuenta características comunes, locales propios. En cambio, fíjate que los clubes que me estáis poniendo como ejemplo, lo que es el Tres Peones o lo que es el Fumen, son clubes que están ubicados en un local donde es un conjunto es una entidad supra ajedrecística, siendo el ajedrez una de las partes principales de cada uno. el local del Vulcà no era ámbitos, propio. ¿no? Bueno, no. Era de no. Parera, me parece. Era ¿no? de De la Parera. directiva. Pero me refiero a que Sí. no es en estos No casos, pagan alquiler. fíjate, que decir, pero bueno, pero cuando uno se cansa, pues se cansa, ese es el problema. En cambio, Ahí se murió cuando Parera, estás creo, ¿no? vinculado, El de las ¿no? colonias, que era el que No, era de la construcción, ¿no? Fijaos un detalle, es decir, ¿cuáles son los clubes en Barcelona que han permanecido en División de Honor? Son aquellos que están relacionados con entidades mayores que los acogen en su seno. Por ejemplo, el Tres Peons, por ejemplo, el Fumen, o, bueno, pues el Sant Andreu, Sí. en fin. En Sabadell también estamos así. También Exactamente, en estamos... Sabadell estáis así. Nosotros habría sido imposible hacer las cosas que hemos hecho si no hubiéramos tenido una entidad detrás que nos hubiera dado soporte. El caso del Tres Peones es muy curioso porque antes estaba en la entidad de enfrente. Exacto, estaban delante, Ah, no lo estaban en el sabía. Club Elena. De claro que hecho, sí. el Centro Moral de Estaban Gracia, en que es el donde Club están Elena. ahora, era Había otro club. de ajedrez. Efectivamente, sí señor. Sí. Yo había ido No me a jugar a digas, ambos. no lo sabía, no lo sabía. Enfrente está el Club Elena, donde se hacía tradicionalmente zarzuelas y cosas así. Yo recuerdo de pequeño a mi abuela. ¿Ibas a ver zarzuelas, A mi Pepo? abuela decir, yo no, pero mi abuela los domingos se iba al Club Elena a oír zarzuelas, lo recuerdo aún, ¿no? Que Os decir, voy y a se decir- jugaba al ajedrez, el Tres Peones estaba enfrente, efectivamente, Sí. y el Centro Moral era otro club de ajedrez. Os voy a decir una cosa y que no nos oiga nadie.
Pero sabéis que a mí me gusta mucho la zarzuela. No Y sabéis que yo en mi coche tengo zarzuelas. Cops amagats, golpes escondidos. Pues sí, que nadie se entere. No me vuelvo a subir al coche. Sí. La tabernera del puerto. La Maruja es mi preferida. Del maestro Vives. Bueno, pues iba a decir que, fijaros, es curioso también, porque cuando analizas un poquito los resultados y ves que hay clubs que hace años que están trabajando y empiezan a tener muy buenos resultados. La Paretana hace años que trabaja muy bien y han quedado segundos. En este sentido, y no sé si lo has comentado, pero, en fin, yo quiero dar un fuerte abrazo a todos los amigos de la Paretana. Lo iba a decir ahora, justamente por eso entraba Adelante. Iba a decir que han trabajado muy bien y que desgraciadamente todos sabemos lo que ha pasado en el viaje de vuelta, y desde aquí pues dar nuestro más sentido pésame, por favor. Pésame a toda la familia de Mónica y también a toda la familia de la Paretana. Es muy triste lo que ha pasado y a ver, no sé, es muy desagradable. Sí, la desagradable, verdad. claro. Sí. Y por otro lado, pues felicitarles por esta segunda posición también. Ahí en ese sentido hay que recalcar el trabajo que están haciendo tanto el presidente Bernat como David Guix y Ana, que están al pie del cañón y que además, trabajando muy bien. Una persona muy afectiva, David. Estos días David Guix ha estado muy afectado. Sí. Yo le quiero enviar un abrazo desde aquí porque me consta que lo está pasando muy mal. Hombre, tú dirás. Y bueno, pues en fin, desear que todo vuelva a su cauce y que bueno, pues estas desgracias pues desgraciadamente pasan, ¿no? Seguro que sí. Hay que decir que, sobre lo que decías, ya cambiando un poco de tema, sobre la Paretana, tienen unos chavales pequeños que juegan muy bien, la verdad. Tienen un par de chavales muy fuertes. Es que David está trabajando muy bien y Sí, Ana también. Están sé. trabajando muy bien y ese trabajo pues se va notando a medida que van pasando los años y es muy importante para el ajedrez catalán pues que irse vertebrando hacia otros lugares donde no se trabajaba, porque después si nos fijamos aquí en el sub-10 veremos que fíjate que la Paretana tiene niños de sub-8 y sub-10. Sí. Son los equipos que llevaba. Sí. Sí. Importante detalle también, esos que están captando. Sí. Por lo tanto, es un club en clara progresión, ¿no? Sí. Es un hecho evidente. Sí. Los demás equipos que aquí en tercer lugar quedó el Llinàs, pero el Llinàs ya es un clásico, ya es un equipo que está trabajando y están trabajando hace muchos años. El Peón el Sardañola y importante. El Casino Prado. El Casino Prado, para mí, no lo había visto otros años que estuvieran trabajando el tema niños. Bueno, eso lo conocerás más tú, Pepo. Sí, por supuesto. Es decir, me consta, bueno, ellos han vertebrado, tenían niños antes, pero no acostumbraron a participar en los campeonatos de edades. O sea, yo recuerdo que tenían a un jugador que se llamaba Emilio Molina, que ahora debe tener unos 14 o 15 años y que, bueno, su madre es inglesa y ha ido a vivir a Inglaterra este año, pero que era un valor del Casino Prado. Y sí que me consta que están trabajando bastante bien en edades muy tempranas. Tienen un niño que tiene mucho potencial, que es Leo Garner. Y bueno, sé que está trabajando también allí Enric Catalán desde hace un par de años. Ha habido alguna incidencia respecto al Casino Prado, no sé si conocíais el tema, pero ha habido una queja respecto a la labor del equipo arbitral respecto a este club. Sí, en todo caso, yo quiero decir, voy a ir a hablar también con los padres del Casino Prado porque me consta que no están muy contentos con cómo se llevó una serie de malos entendidos. Bueno, en todo caso son pequeñas cosas que siempre ocurren, pero que ya que has hablado del tema, pues que obviamente no puedo obviar que existe un cierto malestar entre los padres y el club del Casino Prado respecto a la actuación arbitral. Con lo cual no estoy diciendo que tampoco la actuación arbitral fuera inadecuada, es decir, simple y llanamente informo de que efectivamente creo que habrá que hacer una labor de... No, y saber un poquito, incluso, pues, a ver, no nos hemos cargado las vestiduras. Se trata de, primero, saber lo que ha ocurrido, cómo ha ocurrido, y si los árbitros, pues, en algún momento, pues, han sido demasiado celosos en sus funciones, pues también decírselo. Al final estamos hablando de niños. Sí, piensa que si es un torneo de categorías muy pequeñas, son padres que es la primera vez que van a un torneo de ajedrez o la segunda. Efectivamente. Entonces, todo hay que ir con mucho más cuidado. Igual no saben cómo funciona el ajedrez y tienen que aprenderlo, ellos también. Yo es que lo que creo, y eso sí que es una reflexión de fondo que quería hacer aprovechando esto, es el hecho de que, no sé si estarás de acuerdo, Alfonso, de que a veces, es decir, los que estamos en un ámbito del ajedrez y llevamos muchos años,
no entendemos que esencialmente, por ejemplo, un campeonato de niños tiene que ser un sitio donde los niños se lo pasen bien, donde aprendan y donde se les enseñe. Es decir, y a veces la labor de un poco de todos, de los propios delegados, de los árbitros y de las personas que estamos vinculadas, es que centramos mucho en el aspecto competitivo del tema, y me refiero cuando competitivo, yo qué sé, es decir, tenía la impresión de que había niños que estaban más pendientes de reclamar ilegales que de jugar su partida de ajedrez. Yo creo que ahí nos estamos equivocando un poco, ¿no? Es decir, lo esencial es que los niños aprendan, de que se lo pasen bien, y si cometen un error por una jugada ilegal, yo qué sé, por ejemplo, mueven con una mano y aprietan el reloj con la otra, en lugar de inmediatamente ponerles una cruz en la planilla como ilegal, yo creo que lo que hay que hacer es una labor de pedagogía, que me consta que la mayoría de las veces se hace. Pero en todo caso, yo creo que hay una especie de sensación que hace que un poco que desvirtúa un poco la esencia del campeonato. Es decir, había algún niño que me decía que no se atrevía a toser porque el niño de enfrente iba a levantar la mano. Es decir, hasta me lo llegaron a decir, ¿no? Hombre, eso no tiene ningún sentido. No sé si me entiendes. Yo creo que obviamente era casi en broma, exagerando, pero sí que es cierto que debemos de volver un poco al origen de que esto tiene que ser una cosa para que los niños se formen, se lo pasen bien, cojan afición por el ajedrez, incluso que aprendan y que jueguen al ajedrez, ¿eh? Y entonces la labor, digamos, reglamentaria o de las reglas del ajedrez tiene una labor complementaria de ir enseñando y de ir poco a poco haciendo que los niños no cometan estos errores, pero no convertirlo en la esencia del campeonato, porque entonces estamos desvirtuando un poco las cosas. Aunque, claro, viendo lo que pasa a veces, no sé si habéis leído estos días el blog de Miguel Álvarez, el chico este andaluz. Bueno, pues es increíble, explicaba, ha escrito un árbitro internacional que arbitró en Benasque, que había un maestro internacional, ponía el nombre y todo, no recuerdo ahora el nombre, de que al principio de la partida, durante 2 o 3 rondas, el tío levantaba el brazo y llamaba al árbitro porque el jugador contrario había tocado las piezas y no había dicho compongo. Y simplemente estaba poniendo las piezas bien. No, pues no lo ha dicho. Es un maestro internacional. Si un maestro internacional hace eso, un maestro internacional joven, no recuerdo el nombre, ¿eh? La semana que viene lo diré, porque no me acuerdo el nombre, pero además me parece que obviamente los árbitros no le dieron nunca la razón, porque es una cosa absurda. Pues claro, viendo esto, lo hacen titulados, pues, ¿qué podemos esperar a veces de lo que hacen los niños? Pero claro, pero lo que hemos de hacer es educar a los educarlos, niños, evidentemente. No sé qué opinas, Alfonso. No, está bien, estoy de acuerdo con Pepo en que hay cosas muy importantes, pero también hay que darle un valor al torneo. Por supuesto. Es decir, estamos en un campeonato de Cataluña y el que llega a un campeonato de Cataluña tiene que saber las reglas. Por supuesto, supuesto. Pero me refiero a que este año voy a contar una anécdota que se produjo el año pasado. Que es decir, un niño corona y deja el peón y aprieta el reloj. Entonces, me cantaron ilegal a mí hace poco. Inmediatamente, es decir, el árbitro se acerca y tira para atrás la jugada. Es decir, le tira para atrás la jugada sin explicarle el porqué, ni los motivos, ni absolutamente nada. El niño vuelve a repetir la misma jugada, le dio por perdida la partida por segunda ilegal. Es decir, yo creo... Es un poco absurdo. Sinceramente, que decir, es un reflejo, tal vez extremo, ¿me entiendes o no? Por no decir que este año hubo un árbitro que... No me lo creo todavía. Es que no me lo creo. Que hizo bufada, es decir, que coronó el peón el niño, Es decir, y entonces, como no cogió otra pieza, el árbitro cogió y dijo bufada y la quitó del tablero. Es que ya no me está, lo creo. como si fueran las damas. Es decir, sigo sin creérmelo. No, oye, que decir, te lo estoy diciendo yo. Pero los dos casos que me has dicho son 2 errores arbitrales, simplemente. No es que el árbitro sea muy estricto. No, el árbitro es que no tiene ni idea. No, el árbitro no tiene ni idea. Bueno, no tiene ni idea, hombre. O se ha equivocado, No, bueno, vale, sí. Que yo no soy árbitro. Te entendemos perfectamente lo que has querido decir. Bufando se ha equivocado. No, pero el otro también. No puedes echarle a jugada hacia atrás y no advertirle que ha hecho una ilegal. Evidente, no. Le dijo, supongo que le dijo ilegal, pero no le explicó ni por qué, ni el motivo, que al otro coronaba, claro, se le iba de las manos coronar. Me refiero a que con niños hay que tener eso en cuenta y por lo tanto hay que tener una función pedagógica. Con según qué niños, Un supocho me cantó una ilegal a mí por coronar, apretar el reloj y poner después la dama. Y me cantó ilegal, Digo, ¿pero quieres ganar así? Me dice, sí, quiero ganar así. Vale, pues has ganado. Ha ganado. Le quedaba un peón a él solo. Bueno. Pero bueno, es lo que hay. Pero creo que teniendo razón, por ejemplo, en mi caso, teniendo razón el niño, hostia, tiene razón, pero joder, yo no tengo narices a cantarle de una ilegal así, No, pero bueno... Tú la cantas, no sé, bueno, todo el mundo tiene derecho a hacer lo que quiera, pero yo no soy capaz, no sé. Pero, es decir, os voy más allá, la obsesión es tal que cuando, por ejemplo, tú accidentalmente tumbas una pieza,
que ocurre a menudo, es decir, sobre todo en invierno, estás jugando y tienes un abrigo, tienes una chaqueta y rozas una pieza y se te cae la torre de la esquina o tal, ¿no? Es decir, la ha tocado, tiene que moverla, es decir, es que estas cosas, o sea... Pero es que no es verdad. No. Ya lo sé que no tienes que moverla, pero que los niños reclaman eso, te lo sí. doy por seguro, ¿por qué? Porque les han inculcado, que decir, un reglamentarismo de tal amplitud que es que decir, al final están más preocupados de eso que de jugar. Y a mí eso me preocupa. Es decir, tienes una labor global. Es decir, yo comprendo perfectamente lo que dice Alfonso, y es que eso no es un cachondeo, se han de respetar unas reglas y por lo tanto, pues lógicamente hay que ir enseñándolas a estas edades para tal. Ahora, tanto como para convertirlo en una obsesión, yo creo que ahí deberíamos hacer una labor todos de reflexión. Bueno, es que hay una obsesión de ganar y no de aprender, ese es el problema. Depende, lo que te decía es que depende también de la importancia del torneo. Evidentemente. Es decir, a un campeonato de Cataluña, el que va a jugar un campeonato de Cataluña, sea de la categoría que sea, tiene que saberse el reglamento bien. Y si no, quizás debería estar jugando el torneo del pueblo. Así de claro. Si alguien va a un campeonato de Cataluña y no sabe las reglas, algo estamos haciendo mal. Pero hasta el punto de tener que estar pendiente a ver si tal, si esto, si aquello... No, pero es que no deberían ni incumplirse, ¿no? No te digo que reclames cualquier tontería, pero quiero decir que a mí lo que me parece mal... Y un ilegal puede hacer cualquiera, porque te puedes equivocar. Yo hice un ilegal una vez, hace poco, por cierto. ¿No? Pero lo que te quiero decir es que te puedes equivocar. Cuéntala. No, hace unos años. Bueno, no, me moví una pieza que estaba clavada. No pasó nada. No puede ser que llegamos a un campeonato de Cataluña y que uno haga 7 ilegales. Por supuesto. No puede ser. Evidente. Yo hablaba con... Sí, pero claro, tanto como para que juegues con una mano y aprietes el reloj como la otra y te cuenten ilegal y a la siguiente palmes. Es decir, es que el espíritu de la ilegal, por mover con una mano y apretar con la otra, es justamente cuando hay apuros de tiempo, cuando te estás aprovechando de eso. Creo que me estás entendiendo. Sí. Decir, ¿no? Sí. Y más una regla nueva como esta, que cambió desde el verano. Claro. Pero lo que quiero decir es que y más cuando no es ilegal, porque hay una última, digamos, hay una última circular del propio Colegio de Árbitros de la FIDE que dice que es una irregularidad que será tenida en cuenta por el árbitro de la manera que estime oportuna, pero que no es necesariamente ilegal. Pero que obviamente está pensado para que el jugador que está con la mano en el reloj y está con apuros de tiempo, para no, ¿me entiendes? Está pensado para eso, no está pensado para cuando estás jugando y no tiene ninguna incidencia el tiempo. Pera hablaba de que era un gran éxito el torneo porque venía mucha gente. El Campeonato de Cataluña. Bueno, es una forma de verlo. Para mí es un gran éxito. Que quede claro que he dicho tema. Teniendo en cuenta la cantidad. Para mí es un gran éxito por otro tema. Y es que se ha convertido, primero, es un torneo que se ha consolidado, en los últimos años ha crecido espectacularmente, pero además yo he constatado que es un torneo que sirve mucho para socializar y para fijar jugadores. Es decir, hay clubes, hay niños que van y juegan en el club y no tienen más motivación. Y en cambio, cuando van a un campeonato de estas características, se consolidan como jugadores, les gusta, les da ilusión y yo creo que les sirve para poder, y en ese sentido a mí me gusta está bien, sí, me parece muy bien que tenga ilusión por ir. Tus peros. No, me parece muy bien, me parece fantástico, pero para mí una final de un campeonato de Cataluña o una final de algo es una final. Entonces los que están empezando pues quizás no deberían jugar las finales. Quizás deberían jugar el territorial, el provincial, pero es que ya no existen. Bueno, es otra filosofía. Entonces, en ese sentido, podría estar de acuerdo contigo, pero la filosofía entonces ya no sería un torneo abierto, sino que habría que tener ni sería la fiesta clasificatorias. Claro. Es diferente. Bueno, hoy día es que no hay clasificatorios, hoy ya no existen. Evidentemente, con lo cual, ya sabes que en ese torneo es un torneo donde un poco te encuentras todos los rangos. Te encuentras gente, digamos, que está jugando muy en serio y gente, digamos, que apenas aquello mueve las piezas y le cuesta dar jaque mate. Pero mi pregunta es, ¿y han desaparecido las clasificatorias porque al final va quien quiere? No tiene que haber jugado la fase previa, ¿eh? Si no ha jugado la fase previa. Por equipos no. En el por equipos no. Digo, en el clasificados que no han desaparecido tampoco, es que nunca existieron. Sí que existieron. Pero existieron, pero de otra manera. Sí existieron, pero de otra manera. Es decir, para este torneo, eran unas clasificatorias no estrictamente en el sentido de clasificatoria. Yo arbitré la última clasificatoria de Barcelona Provincias, la arbitré yo. Era provincial. Pero me refiero a eso, ¿no? Que si realmente ir a un torneo es muy fácil, está muy bien, reunirás muchos, pero también estás matando la fase anterior. La fase anterior desaparecerá. Por ejemplo, tú ves ahora mismo el Provincial de Barcelona de niños individual, un torneo que siempre fue grandísimo. Pues niños que no van y luego piden ir por currículum, niños que no van y dicen, bueno, es que me iba mal ir, entonces me dejáis que ir igual.
Bueno, en principio para ir al Campeonato de Cataluña de Edades tienes que haber participado en el campeonato. Exceptuando casos muy concretos. que la comisión deportiva Sí, te... pero eso, que decir, es muy restrictiva, ¿eh? Eso, o sea, No no es tan podemos... restrictiva. Es muy restrictiva, te lo digo yo, vamos. O sea, bueno, Tuvimos grandes problemas para que un año Carlas Díaz pudiera ir, ¿eh? Bueno, hoy Jugando día en División de Honor, ¿eh? yo tengo algunos que no tienen que no han tenido tantos bueno, problemas para ir. pues tiene que ser, vamos, es decir, si en algo precisamente es restrictiva la federación hasta ahora, ha sido en el permitir a niños ir a campeonatos, es decir, que me lo cuenten a mí, por ejemplo, con los que querían participar en el Campeonato de España. No, eso es una cosa diferente. ¿vale? Es una cosa diferente. Es En decir, España se ha puesto aquello el límite muy alto. Sí, ¿me entiendes o no? en España Y siempre en ha el sido más Campeonato de restrictivo. Cataluña es bastante restrictivo. Oye, Es decir, perdonadme, pero no me estáis dejando ni acabar las clasificaciones. Acabo las clasificaciones Tira, y hablar tira. de lo que queráis. Tira, tira. A ver, en el sub-12 tenemos en tercer lugar el San Andreu, en segundo la Sociedad Coral Colón Chesi y primero el Alampurdá. Y aquí me gustaría comentáramos algo, porque fijaros que el Alampurdá es una especie de escisión del Figueras. Sí. Es decir, René Alonso trabajaba de profesor en Figueras y por las razones que no nos viene a casa ahora contar ni de eso, pues montó un club nuevo, el Alampurdá, que parece que está haciendo las cosas bastante bien, por lo que veo, al menos a nivel de resultados, porque veo que participa en varias categorías y ha ganado el sub-12. Ya sacó niños para el Figueras antes. Sí, de sí. Ya sacó niños para el Figueras. Y en cambio el Figueras, a ver, que puede ser una cosa coyuntural o sencillamente que de que le haya salido pues, una generación más buena o más mala, el Figueras ha quedado el 15 de 18 y el Alampurdá ha quedado el primero de 18. Es para tenerlo Para en mí cuenta. además ha sido una cierta sorpresa porque situaba, digamos, para mí, en mi opinión, el San Andreu era bastante favorito. Sí, tenía niños realmente... En Barcelona ciudad fue un día laborable y no sé si fueron todos, no sé exactamente cómo fue. Fue un poco problemático eso. Ujú. Entonces, igual si te falta un jugador fuerte, de repente el equipo se debilita y pasan cosas. Fijaros después en el sub-14, en tercer lugar el Peón IPO, el segundo el Gerunda y el primero el Mataró. Eso lo sabréis más vosotros, no recuerdo si el Mataró tenía buena cantera hasta ahora o ha sido... El Mataró, no. El Mataró hasta hace unos años no tenía ningún tipo de cantera, era un equipo muy envejecido. De hecho, el equipo de Mataró, que tenía cantera... Era el Sardañola. Primero el Sardañola Mataró Sí. y luego el Sirera. Y luego el Sí. Sirera, sí. Sí, y luego el Sirera. Pero prácticamente son dos clubs, como mismo el Sirera está prácticamente con muy pocos jugadores. Y el Sirera Mataró creo que vuelve a tener niños ahora. Y entonces el Mataró ha cogido el relevo. Ha cogido el relevo, parece. El resto de equipos veo... este año el Sardañola lo he visto participando en casi todas las edades, pero con resultados más moderados que otra vez, que siempre era de los equipos que estaba ahí delante. Y me ha parecido que el que no lleva muchos equipos ha sido la Colmena, que la Colmena siempre había llevado muchos equipos, ¿no? Ujú. Y no me ha parecido que... Tengo entendido que el club que ha llevado más equipos es el Peón IPO, que ha llevado 12 equipos. Si nos hemos llevado 6 el sábado. Y luego venía el Vilafranca con 10 equipos. Muchos equipos también, ¿eh? Y luego no sé si venía... Ahí ya estaban el Ginás... Sí. En fin... Después, como siempre, vosotros. nos encontramos en el sub-16 que ya solo teníamos 10 equipos. Es decir, a medida que nos vamos yendo para arriba, cada vez hay menos. Pero bueno, 10 equipos y ha quedado el Ateneo Colón ha quedado tercero, el Ginás ha quedado segundo y la Lira ha quedado primero. También... A ver, curioso que estos equipos y los demás equipos, Montmeló ha quedado bastante bien. Hacía muchos años que no traían equipo y Montmeló han traído equipo este año. Sí. Peón IPO, Vilafranca, Sardañola, Colón Sabadell Chesi, Vilafranca B y Paretana. Paretana casi ha llevado muchos equipos también, ¿eh? Y finalmente en el sub-18 también 10 equipos y el Lleida ha quedado el tercero, el 3 Peons ha quedado el segundo y el Peón IPO ha quedado el primero. Es decir, bueno, Alampurdá también ha participado, el Ginás, Gerunda, es decir, bueno, está la mar de bien. Y también otro equipo que me ha sorprendido en el sub-18 también, que no ha quedado muy bien, pero también ha participado el Badía, el Club de Escas Cultural Badía del Vallés también han participado. Bueno, desde aquí pues muchas felicidades a todos los vencedores, animarlos a que el año que viene vuelvan a estar. Hay uno de los temas que sí que me provoca cierta extrañeza,
es que Tarragona, que es un sitio donde, digamos, la territorial de Tarragona, donde antiguamente había habido muchos equipos y sobre todo mucha cantera. Yo recuerdo cuando era joven que había muchos jugadores del Tarragona, había del Reus Esportiu, había del P8, en fin, y es un sitio donde, digamos, si tú miras las territoriales, claramente hay bastantes más clubes que en Lleida y que en Girona, y en cambio, es decir, a nivel de participación en estos torneos, jugándose al lado de casa, es decir, es que prácticamente no juegan. Me sorprende y poco más. Y me sorprende mucho la escuela de Salou, ¿no? Que no representa que están trabajando tanto, que están haciendo tanto. Pero, ¿y no será precisamente por eso? Si en una territorial tienes 100 jugadores repartidos en 10 clubs, es muy difícil hacer equipos juveniles. Pero si tienes 100 jugadores repartidos en 5 clubs, es más fácil. Bueno, eso puede ser. Lo que pasa es que decir, ahí ponemos, por ejemplo, el Gerunda. Pero yo estoy convencido, por ejemplo, lo que dice Pera. Es decir, el SCAC Salou debería tener clubes, jugadores para hacer equipos, seguro, estoy convencido. No sé. Pero, por ejemplo, tienes al Gerunda que tiene 100 jugadores, pues es normal que hagan equipos. O al Santa Eugenia, que trabaja mucho con los niños, es normal que hagan equipos. En Tarragona, realmente... En Tarragona hay 2 clubes en este momento. Lo mismo que puede haber en Gerona. No, pero tú ves cualquier campeonato de edades, ves el Gerunda, tiene muchísimos niños. Correcto. Ves el Santa Eugenia, prácticamente es un club de niños. Y por eso son los equipos que llevan niños, ¿no? En cambio, si en Tarragona están más divididos, quiere decir, hay más clubs. Que haya más clubs no es una cosa precisamente positiva para un torneo por equipos. Correcto. Para un torneo por equipos. Sí, te entiendo. Oye, ¿no? Perdonad una cosa. En el Sub-8 veo otro equipo que yo no conozco y igual es una escuela. Yo al menos no que me perdone el club que sea, pero no sé quién son. El Turo del Cargol. Es un colegio. Pues también, pues felicitaros. Antes he dicho lo de la Lluviat, pues me hace ilusión ver aquí también un colegio, el Turo del Cargol también participando en el Sub-8. No tengo ni idea ni dónde es, es que no... Y a mí estos me suenan de que habían jugado el territorial de Barcelona alguna vez, me suena. Pero vamos, me equivocaría. No, honradamente es que no sé qué. A lo que no quería es felicitar a uno y no felicitar a otro, ¿no? No estaría bien. Es decir, claro, el Lluviat lo conozco porque es de Manresa, es de aquí cerca de que los conozco, ¿no? Que no se nos olvide, en el Sub-18, pues hemos de alegrarnos de la vuelta a los tableos de Dani. Sí, hombre, y tanto. Que tanto. ganó todas sus partidas, además. Curiosamente, ¿no? Un poco de menos es Alfomen. Me hubiera gustado ver más equipos. Alfomen tradicionalmente tiene una cantera formidable. Me consta que ahora tiene una buena cantera. Acostumbra a pasar. Cuando el año anterior te dicen que no volváis más, pues acostumbra a pasar que no vuelves. Acostumbra a pasar que no vuelves. Pero bueno, esto será... depende de a quién le hagas caso, claro, ¿no? Bueno, el director del torneo, por ejemplo. Bueno, el del año pasado, no el de este año. Que ahora es trabajador de la federación. Fue un mal momento, ya está, y seguro que... Bueno, estamos esperando. Cuando uno tiene un mal momento, sabe lo que le toca hacer luego. Pedir disculpas. No, estoy totalmente de acuerdo, no voy a... Pero bueno. Es un tema personal, es decir, en el sentido de que él tiene que disculparse. No sé, yo no... A mí me ha dicho que no me acepta las disculpas. ¿Sí? Pero las suyas no. Las mías no, dijo que tú no tienes culpa de nada. No, claro. Pero bueno, a ver, lo que pasa es que ciertamente tenéis toda la razón del mundo, faltaría más. Lo que pasa es que lo que ocurre a veces tampoco tienes que tomarte las cosas al pie de la letra. A veces la gente decimos cosas y bueno, es un mal momento. No te engañes, no hemos ido porque el viernes sea laborable. Pero el otro también ayuda. Pues no, el otro seguro que ayuda. Sí, el otro ayuda. Yo podía haber ido y no... Lo del viernes laborable, es cierto, pero ahí sí que quiero explicar que existe una cierta complejidad para montar el campeonato. Obviamente. Es decir, si lo montas en 2 días, te dicen, y con toda la razón, que jugar 3 rondas diarias, sobre todo para niños, es una animalada. Entonces tienes que buscarte un fin de semana como mínimo de puente de 3 días. Y tiene que ser además por calendario en el último trimestre del año. Los únicos fines de semana habilitados para esto son o bien el puente que coge el día 12 de octubre o el día 1 de noviembre. Pero este año ha habido la mala suerte de que uno era miércoles y otro era jueves, con lo cual necesariamente tenías que cogerte un día laborable. Mucha gente me dijo, hombre, es que el calendario oficial, la Generalitat hace como una recomendación a los colegios para coger día de asuntos propios y el día 13 de octubre no lo era. Claro, la siguiente pregunta es, bueno, ¿y cuándo hace ese calendario? Pues en el mes de mayo del curso anterior. Bueno, es que nosotros tenemos que hacer el calendario no en el mes de mayo, no. Es que nosotros ahora en noviembre hemos de hacer el calendario para todo el año 2018, con lo cual ni siquiera podemos tener esa guía.
y decir, el que parecía más lógico era coger el 12 de octubre porque lo normal hubiera sido es que la Generalitat hubiera dicho o hubiera aconsejado que el día 13 fuera fiesta, o hicieran fiesta asuntos propios. No te lo decía como una crítica. No, lo sé. Como que nos iba mal. Lo sé, pero no lo digo por ti, pero es que sí que hubo cierta crítica en el torneo por culpa de esto y que me gustaría explicarla. A mí la crítica... no te estoy tanto contestando a ti como a alguna gente que me dice esa observación. Pues a mí me llegó una crítica el día que fui para la entrega de premios, que hubieron 2 o 3 clubes que me dijeron que en determinadas categorías se tuvo que dejar un día libre, que por qué no dejamos el viernes libre en vez de dejar el jueves libre. El viernes, dices. Sí, efectivamente, sí. No, yo creo que el problema no es ese. Y eso sí que, bueno, dije que honradamente no lo sabía. Pero el problema no es así, el problema es que fueron el viernes y no jugaron. Claro. Que no se les avisó. No que cambies un día a otro, sino que les avises. El tema fue como sigue. Si lo digo porque... Sí, a ver, pero yo no estaba allí, no lo sé. Y cuando me miraron, me preguntaron, dije que no sabía. Estuve allí, pero llegué lo suficientemente tarde porque estaba en otro tema que no pude entrar en este tema, si no, igual hubiera ido de otra manera. El tema es el siguiente, que decir, los sub-16 y sub-18, claro, cuando tú haces la circular no sabes cuántos equipos se te van a apuntar. Entonces, el día antes, el equipo arbitral hizo la observación a la directora del torneo y le dijo, oye, no tiene sentido hacer 6 rondas de suizo porque queda totalmente desvirtuado. Lo normal es bajarlo a 5, ¿correcto? La directora del torneo tomó una decisión que puede ser acertada o equivocada. Yo lo único que le dije, eso sí, cuando la vi es, oye, ¿por qué la has tomado? Dime cuál ha sido tu argumento para tomar esa decisión. Es decir, con independencia de que yo igual hubiera tomado otra decisión, como hablar o poder dialogar con los árbitros, con los delegados y con los padres para ver cuál era la mejor solución. La directora me dijo, mira, como los jugadores de menos de 14 años van con sus padres habitualmente, ya pueden hacer todo el tema de la entrada del hotel, a la habitación, para estar los 2 días, etcétera, y lo pueden hacer ellos mientras los niños juegan. Realmente desde por la mañana, desde las 9 de la mañana, las colas para entrar a las habitaciones son considerables porque hay 2 o 3 personas del hotel y claro, digamos, absorber en 2 horas o 3 horas lo que son 400 familias, 300 familias, no es fácil, no es sencillo. Entonces ella dijo, oye, como los de sub-16 y sub-18, que son los que precisamente tienen una ronda libre, a veces no tienen esa facilidad, pues mira, dejemos ahora la ronda sin jugar para que puedan hacer el check-in con más tranquilidad. Ese fue el motivo. Yo creo que se podía haber preguntado, se podía haber hablado, y yo creo que con un poco de sensibilidad, cuando te dicen una cosa como esta, oye, que es un día lectivo y por lo tanto hay jugadores que no pueden jugar la ronda del viernes por la mañana, yo creo que lo lógico hubiera sido hacer descansar esa ronda. Pero estoy convencido de que la persona que tomó esa decisión lo hizo con toda la buena fe y no se dio cuenta, porque es que además, te lo digo de verdad, así como en Barcelona sí que fue una constante que los colegios fueran el viernes, en la mayoría de los colegios, al menos por lo que tengo entendido, en el resto de Cataluña la mayoría cogieron el día 13, y como es una persona que no vive en Barcelona, ni se le ocurrió eso. Pepo, pero no te hablaba de la decisión, sí, no tengo ningún problema con la decisión. Oye, tú tienes que tomar una decisión cuando hay un problema, tienes que tomar una decisión. Correcto. Pero si la decisión la tomas el jueves, quizás hubiese sido alguna idea contactar con los clubs para decirles, oye, que sepas que en la categoría sub-16 y sub-18 mañana no jugarán. No, es que la decisión se toma el jueves porque empiezan el jueves. Empiezan el jueves. Sí. Y se quita la ronda del viernes. No, la del jueves. La del jueves. O sea, es que el problema es que se avisa el jueves por la mañana, la gente que está ahí... Entonces, cerrándose la inscripción antes del jueves, el error es, al cerrar la inscripción... es no haber hecho eso antes o no haber explicado eso antes. Pero en todo caso, yo creo que el máximo error está en que, bueno, te encuentras que el equipo arbitral te sugiere algo el miércoles por la noche, es decir, tú tomas la decisión en función de lo que te dice los árbitros. En todo caso, yo creo que tal vez si tú coges por la mañana y hablas con la gente y dialogas y te enteras un poco de cuál es la sensibilidad, puedes apurar un poco más. También entiendo otra cosa, y es que a veces cuando uno hace ese tipo de cosas, es decir, le vienen 50.000 sugerencias distintas y se genera un debate interno y un cruce que a veces no es positivo. En este caso, por lo que me he dado cuenta, sí que existía una mayoría clara respecto a que hubiera sido el viernes por la mañana el día ideal. Por lo tanto,
mirado a posteriori, sí te diré, hombre, si hubiera consultado, tal vez hubiera cambiado o tal vez hubiera habido de cambiar la decisión. Tampoco tiene mayor trascendencia. Pero bueno, que decir, en todo caso, yo creo que se fue hecho con buena fe, con buena intención. Y también es cierto que a veces propones alguna cosa a un ámbito asambleario y lo único que provocas es que haya confrontaciones y líos más que haya algún tipo de clarificación sobre el tema. Un director ha de tomar decisiones. El problema para mí es de comunicación, no es otra cosa. Sí. Y quizás de previsión, ¿no? A la hora de cuántos equipos van a ser en esta categoría, quizás se cerró la inscripción tarde. Es otro problema. Esta es otra, y yo he leído una sugerencia que me parece muy bien y que yo le he pedido al árbitro un informe y me lo ha dado, me lo pasó ayer. Y sugería que una cosa evidente para mí es que, claro, tú pones una circular y dices que solo se pueden inscribir equipos hasta el día X. Es un torneo abierto, es un torneo que sirve mucho de promoción, es un torneo que entendemos que es complicado porque los niños se te apuntan, se te desapuntan, tienes que manejar mucha gente. Y claro, al final siempre existe la tendencia a dejar un poco más libertad. Es decir, bueno, la fecha se acaba el 21, pero si viene algún equipo el 22, el 23 o el 24, apuras porque te sabe mal. Estas cosas ocurren. Sí. Estas cosas ocurren. Entonces, claro, esto, en mi opinión, es poco serio, porque lógicamente los que cumplen están en una situación de peor que los que al final incumplen, es decir, se perjudican los que cumplen. Entonces ella me decía, oye... Pero el derecho constitucional de la federación es que siempre te aceptan la... Bueno, sobre todo a gente como Pere Reginaldo, que son de los que se suelen escribir tarde. Te iba a decir, no he visto nunca un equipo del Sabadell apuntarse dentro del plazo. Correcto. En la vida. Yo tampoco. Entonces, sois muy malos, ¿eh? Me apuntaba a alguien de que, oye, ¿y si se estableciese una penalización? Sí, por ejemplo. Es decir, lo digo para que la gente se acostumbre a cumplir con lo que dicen las circulares y tal. Bueno, pues se puede estudiar. Es que perderíais un clásico, ¿eh? Sí, el Sabadell. No, el Sabadell estaría igual, pues sería igual. El Sabadell fuera de plazo, pero con un pequeño recargo. Sí. El problema de esto... Con un mínimo castigo, pero suficiente como para que como mínimo fuera... Bueno. El problema que dice Pepo, pues es real, ¿no? Porque si la federación, con toda su buena fe, efectivamente deja participar a los equipos. Pero entonces, claro, lo que dice, los que cumplen salen perjudicados. No es que salgan perjudicados, que dicen, igual no vale la pena cumplir. Correcto. Entonces, igual el año que viene yo también voy fuera de plazo. Y al final todo esto se acumula. Se acumula y al final no cumple nadie los reglamentos. Es así. Tienes razón. Entonces, me comprometo a apuntarme en plazo siempre. Pero en todo caso, que decir, la idea del recargo no me parece mal, porque no tienes aquello el pesar de que un niño se quede sin jugar una competición, porque sabes que les puede hacer mucha ilusión, pero al mismo tiempo, digamos, haces que la gente entre en vereda, ¿no? Oye, cambiamos de tercio, que me apuntan que nos quedan 10 minutos. Quería comentar dos temas todavía. Me gustaría hablar, ni que fuera un repasito sobre el Campeonato Argentino de Ajedrez, que me llama la atención que Diego Flores vuelve a estar en una forma increíble. Ganó ahora hace poco un torneo con 8,5 de 9 y ahora vuelve a ir primero con 5,5 de 7 en el Campeonato Argentino, habiendo ganado en 2 semanas 2 veces seguidas a Sandro Mareco. Fijaos cómo tira para casa y se nota que Diego Flores fue jugador del Sabadell. Efectivamente, esto es, por supuesto. Pero, hombre, le tengo mucho aprecio, pero no, más que nada por si habéis seguido un poquito, si lo habéis seguido un poco. Yo me imagino que con que tú sigues a Benjamela, seguro que habrás seguido un poquito el tema. Pasa que Ben ya está ahora en el hospital y hay que desearle una pronta recuperación. Sí, y tanto que sí. Que es un buen amigo, ¿no? Y sí, bueno, parece que está muy fuerte. Porque precisamente dices que ganó Mareco 2 veces. Mareco venía en una forma fortísima. Pues le ha ganado. Primero le ganó en este torneo, no me acuerdo qué torneo era. Un torneo que ganó, pero Diego Flores es bestial. Hizo 8,5 de 9. Sí, una cosa bárbara. Hizo tablas la última ronda, pero 8,5 de 9 con una performance de casi 2.800, que según Leoncho pues sería tan bueno como el campeón del mundo, ¿no? Sí, pero en ese caso, y ahora en el campeonato argentino, pues vuelve adelante después de ganar otra vez a Sandro Mareco. Bueno, más que nada ver qué opinabas tú. No he seguido mucho el torneo. Aparte de Sandro Mareco, está jugando Alan Pichot, por ejemplo. Sí, también va tercero a medio puntito de Mareco, por cierto, volvió a perder ayer, creo. Sí. Alan Pichot, ¿y quién más está jugando? Porque, claro, Fernando está por aquí. Leandro Crisa. Rubén no está jugando. No, está jugando. Mira, primero va Diego Flores con 5,5. Después va Sandro Mareco, Alan Pichot y Leandro Crisa con 5 puntos. Después Leandro, que es un jugador de aquí de Mollet, también juega en el Mollet. Bueno, más que ser de Mollet, juega en el Mollet. He dicho que juega en el Mollet. Sí. Después está también el gran maestro Federico Pérez Ponsa. Está Sergio Slipak.
Eterno. Diego Valerga. Valerga, otro jugador de los de Consolera. Sí, es decir, que están buenos jugadores. Bueno, desde luego, Diego Flores sería uno de los favoritos en cualquier caso. Es decir, bueno, el favorito parecía que tenía que ser Sandro Mareco. Bueno, vale, pero en una partida pues puede ganar cualquiera, ¿no? Pero claramente muy favorito, ¿eh? O sea, está por encima de los 2.650. Ahora está en 2.640, 2.650, pero muy alto. Y Diego se va a pasar ahora de los 2.600, que es donde más o menos siempre se ha movido él, ¿eh? Bueno, es decir, ahora había bajado un pelín. Diego se movía en los 2.570, 2.580. Y estoy con Pepo. No se movía en los 2.600. Y 2.610, ha tenido 2.615. Bueno, puede haber llegado, pero su lugar natural era 2.575, 2.5. Lo miraré la próxima, a ver por dónde está. Pero bueno, la cuestión es que quería, para nuestros amigos de América, pues comentar que estamos siguiendo. Además, el campeonato argentino es un campeonato con mucha historia. Y tanto. Jugadores, tremendos, toda la historia argentina de ajedrez ¿no? Sí, pero últimamente parece que están muy fuertes, que están sacando buenos jugadores, incluso jóvenes, cada vez más grandes maestros. Anton Kovalyov se les fue a Canadá, pero es un producto argentino, claramente. Bueno, sí, pero creo que, aunque sí que creció en Argentina y tal, creo que también venía de fuera, o sea, venía... Bueno, pero creció ajedrecísticamente en Argentina, ¿no? Bueno... Oye, que hablemos ni que sea 5 minutos del Campeonato de Cataluña por equipos, que lo tenemos ya mismo, lo tenemos aquí. Y yo veo que ya hay movimientos de fichajes interesantes. Explica, que aquí tienes que ser tú. El que más sabe espera. Tú eres el amo de esto, vamos. No. Bueno, en principio ya comenté pues que nosotros sábado hemos hecho un par de fichajes y puede haber un tercero. Pero bueno, la Escola de Escacs ha fichado y son los que más sorprendentemente han fichado. ¿A quién ha fichado la Escola de Esto Escacs? te lo dirá Alf. Bauer. Ha fichado a Christian Bauer. Bueno, ya a Rosice. Sí. Sí, a Levan. Sí. Y entonces el Bañolas se ha desmontado. A mí lo que me habían dicho es que Arosiche había salido de Cataluña, que no está viviendo aquí, me habían dicho. No sé si es cierto, me lo he oído una vez así decir. Y me sorprendió que fichase por otro equipo. Yo pensaba que iba a fichar por un equipo fuera. Estaba en Bañolas, digamos. Sí. No sé si el Bañolas, que este año estuvo jugando en División de Honor, bajaron. Sí. Pero bueno, si se marcha Levana es una señal de que igual se está desmontando un poco el equipo, ¿no? Incluso con él creo que subir era algo circunstancial. No, correcto. Vale, pero aún así, digamos, que era parte fundamental del proyecto, ¿no? Y va a venir un muy buen jugador sudamericano, va a venir también a Cataluña, ¿eh? Rodrigo Vázquez. Rodrigo Vázquez. ¿Y por qué equipo va a fichar? Todavía no se sabe, pero está... por uno del Vallés. Le gusta, estoy de acuerdo, sí, no. Es decir, ¿sabes si le gusta el canto también? Sí, se ve que sí, que le gustaría cantar en una coral. Sí. Bueno, y aún falta que nos diga que Ramón Caló nos informe de sus fichajes, que seguro que los tiene. Que sí. A ver, la realidad es que puede ser que a lo mejor Rodrigo venga a jugar con nosotros. Estamos en ello. Bueno. Supongo que sabéis que Jordi Magem ese año no jugará con nosotros. Yo sí, lo sé. Sí, por compromisos de él previamente adquiridos y claro... Y aunque no hubiera adquirido compromisos con terceros, tampoco jugaría probablemente. Seguramente. Madre mía. No, lo que pasa es que... Me he perdido algo. No, voy a decir muy claro porque yo creo que es de destacar. Es decir, Jordi Magem está en la dirección deportivo de la Federación Catalana de Escacs y él dijo y anunció que mientras estuviera a este cargo entendía que no podía o no debía jugar por ningún equipo catalán. Parece una buena decisión. Sí, me parece que es Lo digo porque creo que hay que ponerlo en valor. Exacto. Y bueno, pues por poco que podamos, pues podría ser un jugador muy interesante para nosotros y para la Liga Catalana. Hombre, es el mejor jugador de Chile, ¿no? Por cierto, ¿has visto la inscripción o los equipos los jugadores inscritos en el Sunway? Digo porque es un tema también a valorar. No sé si... el torneo del Sunway, que quiere decir que entra en la CP. Sí, señor. Entra en la CP. A ver, vamos entra en la CP, sí, señor. Dinos un poquito, porque yo voy a entrar en la página a ver Pues bueno, que decir, de momento tengo entendido que ya hay prácticamente una decena de jugadores por encima de 2.600 que van a jugar y subiendo. Hombre, pues... está en este momento, diría que en el centenar de inscritos a 2 meses de que empiece. Eso quiere decir que vas a poder hacer 250 300, ¿eh? Bueno, el año pasado ya hizo 276. Sí, pues se va a ir a los 300. Yo creo que este año podría irse a los 300 perfectamente. A ver, vamos a ver.
Es que soy torpe, ¿eh? La verdad es que... Sí, ya te lo busco yo. Que si me dais prisa... Lástima las fechas. Claro, Lástima las fechas. Bueno, pero... Es lo que hace posible el torneo a la vez. Efectivamente, claro. ¿Qué es lo que hace posible el torneo? Pero fíjate, ya lo pone aquí, es el ACP, ¿eh? Sí, ya lo tengo. Sí, ya. lo que te quiero decir es que con otras fechas tendría muchos jugadores, pero no habría torneo. Me parece que soy torpe, pero lo he abierto. No estoy seguro, pero diría que es posible que sea Andreikin el número 1. Andreikin, perdón. Ah. Alexander Motilev. No sé, Motilev era. La verdad, Sí. es Motilev, pero pregunta, ¿te había llegado algún rumor de Andreikin? Había oído algo, sí. Vale, Pero- es que efectivamente Andreikin había pedido jugar Ah. y estaba prácticamente confirmado que jugaba Andreikin. El tema es que justo esos días parece ser que hay un campeonato en China que es de por equipos estatales de 2 personas Bueno. y se hace en China y Andreikin va a participar. Y entonces ya ha dicho que este año no, pero el año que viene se apunta. Bueno, pero ya no es un esta es jugador de una- 2600. Yo confío ya es uno de mucho... 2700. Sí. Confío mucho en el jugador número 9 del torneo, ¿eh? Mucho, ¿eh? ¿Quién sea? Es uno del Sabadell seguro. Supongo que sí, Agres. es el Agres, ¿no? Pero bueno, está Motilev, está... Sí, sí. ¿Quién más está? Está Zubov, Gupta, está Romain. A ver quién más hay, joder, que veo mal, ¿eh? Es Iván Sokolov. Claro, hay jugadores muy fuertes. Iván ¿eh? Sokolov. Sí. No, a ver, hay jugadores aquí muy ¿Y cuánta fuertes. gente hay ahora? Me parece que debe haber un Ahora- centenar de inscritos Hombre, ya, está, ¿no? está muy bien a 2 meses, la verdad. No, que hay 130 ya. 130. Está- a 130. 2 meses está muy bien. Pues igual, Sí, sí. igual se va a Se los va- 350, se irá a ¿eh? Como más de sigan así. 300 seguro. Además, no he visto la lista, pero tengo la sensación de que ahora mismo están inscritos, como pasa siempre, los extranjeros y que luego faltan los No, locales. no, lógicamente, claro. Sí, sí, sí. Que los locales siempre son más. Siempre, Bueno, aunque en este Sitges- caso no tanto, Bueno, ¿eh? pero es que los locales en Sitges igual parecen extranjeros. Pues, Sí, sí, también es verdad, ¿no? sí. Por cierto, Pepo, tengo Dime. que darte una mala noticia, ¿eh? Vaya. El viernes que viene ya veremos si podré venir, ¿eh? Porque yo el sábado... Estás en ¿Dónde el me voy? crucero. Me voy de crucero el No, sábado, con el crucero de nani, ajedrez. No, nani. No, Tú no has ido nunca. No, yo soy de secano. Alfonso, soy tú de eres de secano. secano. Tú Pues no- tenemos el crucero de ajedrez que empieza el próximo sábado y bueno, con bastante buena participación y veremos a ver cómo va el tema, pero estaremos sobre los 50 cruceristas y 22 jugadores. Vale, digo 50, digo, No, récord hombre, inscritos, no. digo, madre mía. No, 22 jugadores, que está bien para el tipo de torneo que es. Y bueno, y iremos a pasarlo A bien. ver si algún año tengo posibilidades de ir. A ver, pero bueno. También se juega en esas fechas Cap d'Aix. Sí. Cap d'Aix. Ajá. ¿eh? No, que a es ver, al sur de Francia. veremos a ver. Oye, Alfi, ¿ninguna novedad para el Fumen para el año que viene? Fumen cada año es parecido. No, No de hecho, Pensaba que ibais a mejor recuperar parte- un jugador. Pensaba que ibais a recuperar un jugador. ¿A Joseph Ryan? ¿Sí? No tengo noticias sobre el tema. Eso quiere decir que sí. Recuperaremos un jugador, pero no es Ryan. Ah, pues dinos quién es, hombre. Hasta que no esté confirmado yo no digo nada. Madre mía, pues fíjate que siempre trabajan, Siempre No, trabajan no, algo, el otro, mira, es casi casualidad. El otro día en el foro que tenemos en Facebook, un jugador dijo el 90% de posibilidades de que fiche por vosotros este año. Un exjugador del club. Entonces, Bueno. cuando ese 10%... Sí, ¿no? Oye, ¿tú sabes que parezca. una vez me ofreció un jugador del Fumen Sí, para que sí. viniera a jugar con nosotros en el Sabadell, pagándole solamente los desplazamientos? Sí. Sí, eso es un, Un jugador de unos 2.300 de lo Sí, sí. catalán. es un Sí, gran sí. detalle. Sí, sí. No le gustó la dirección cuando sea Adi, pero bueno. Porque vivía en Corea, no sé. En Japón, en En Japón. Japón. Eres muy malo, Alf. Bueno, cada año me quiere fichar los jugadores y cada año me ofrece. Entonces digo, mira, este está dispuesto a jugar contigo. Solo tienes que pagarle el desplazamiento. A Pati cada año le digo que venga y no quiere. Oye, Alf, muchísimas gracias por venir. Todo un placer. A vosotros. Y, señores, Pepo, hasta la semana que viene a todos. Que vaya muy bien. Venga, hasta luego. Cultura Escacs.